La úlcera péptica como tal, pues se divide en úlcera gástrica y en úlcera duodenal, pero la úlcera, como ya lo hemos visto, es la excavación de la mucosa, ¿sí? La enfermedad, hay otros patrones, digamos, en la definición de la enfermedad. La enfermedad acidosa péptica se resume en el desequilibrio de los factores protectores y agresores de la mucosa, y en ese podemos, digamos, incluir la gastritis, que puede ser crónica, que puede ser aguda, y nosotros nos quisimos centrar principalmente en la enfermedad ulcerosa. También pues está la esofagitis por reflujo, la duodenitis, gastritis. Todos son, o sea, todo lo que tenga contacto con el ácido clorhídrico y que se pueda ulcerar, que se pueda ver afectado por el descenso de los factores protectores y que los factores agresores pudiesen hacer una lesión, se considera enfermedad ácido péptica. Pero la ulcerosa péptica es úlcera duodenal gástrica. ¿Alguien más? Y hay que tener una cosa en cuenta muy importante, y es que la enfermedad ulcerosa péptica está asociada al ácido, la fisiopatología donde los factores agresores superan a los factores defensores, y son lesiones que pueden afectar o bien la mucosa gástrica o la mucosa duodenal, que sobrepasan la muscular de la mucosa. Ese básicamente es uno de los criterios claves en los cuales se cimenta el patólogo para definir si hay una lesión ulcerosa gástrica. Si está relacionada con el ácido, entonces es una enfermedad ulcerosa péptica. Y ahí habrá que pensar, bueno, factores que favorecen en nuestro medio. El consumo de AINES es un factor, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, son todos medicamentos que tienden a facilitar la aparición de la enfermedad ulcerosa péptica. Pero los criterios, digamos, desde el punto de vista histopatológico, es cualquier lesión ulcerativa que avance más allá de la muscular de la mucosa se considera una úlcera que puede ser gástrica o duodenal, dependiendo del sitio donde esté la lesión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Contribuir con algún aporte. Con respecto a lo de los fármacos, no sé si escuché bien, dijiste que la ranitidina se da conjunto con el omeprazol, o sea, uno puede dar dos antiulcerosos. No, sino que es que lo que pasa es que la ranitidina pues es un antihistamínico. Lo que no se puede hacer es darlo conjunto con un antiácido, o sea, no se debe hacer, porque el antiácido, en el caso por ejemplo del hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, lo que hacen es disminuir la absorción. Entonces esa es una interacción que uno debe evitar de la ranitidina con un antiácido. No con el mismo. No, pues como lo hemos visto en clase con el doctor Zurraga, hoy en día el omeprazol principalmente, que es un inhibidor de la bomba de protones, ha desplazado el uso de los antihistamínicos, por lo mismo que yo les decía, el omeprazol genera un efecto que es irreversible, entonces para poderse nuevamente a secretar el ácido debe haber nueva síntesis de nuevas bombas de protones. En cambio, en la histamina, después de pasado el efecto, ya vuelve y se secreta el ácido. Ahí con respecto a los antiulcerosos, para complementar un poco la respuesta que viene, que está muy bien, con respecto a los antiulcerosos como tal, generalmente se recomienda no combinar antiulcerosos, o sea, no asociar antagonistas H2 con inhibidores de la bomba de protones, no. Usted utiliza o el inhibidor de la bomba de protones o el antagonista H2. ¿De qué depende? A veces de la preferencia del paciente. En general la eficacia es muy semejante, aunque puede haber una efectividad un poco superior de los inhibidores de la bomba de protones. Y además la comodidad posológica, porque pues son medicamentos que se pueden dosificar una sola vez al día, mientras que los antagonistas H2 generalmente se dan 2 veces diarias. Pero no se recomienda combinar antagonistas H2 con inhibidores de la bomba de protones, no, usted utiliza o uno u otro. Puede haber, digamos, una tendencia hoy por factores de mercadeo, de promoción en los médicos a utilizar mucho más los inhibidores de la bomba de protones. Pero comenzar con un antagonista H2 también puede ser válido. ¿Con qué se combina? Con los medicamentos que erradican el H-pil. Entonces, esa sí es una combinación que es mandatoria hacerla cuando está presente el H-pil. Si no está el H-pil, usted pudiera tratar al paciente solo, o con un antagonista H2 o con un inhibidor de la bomba de protones.
que son más cómodos de administrar y se adhiere más fácil el paciente a los tratamientos que cuando se dan antiácidos o supralfato, que hay que darlo 4 veces diarias y le genera al paciente un sabor metálico en la boca a veces incómodo, o darle misoprostol, que es un medicamento controlado por el uso, digamos, para procesos ginecológicos donde se busca hacer un aborto, sobre todo en personas que lo quieren utilizar con esos fines. Entonces, en realidad hoy el tratamiento preferido o los tratamientos con antagonistas han sido sus niveles de laboratorio, pero no se combinan. No es el esquema combinado. Con antibacterianos sí. ¿Alguna otra duda? ¿Un aporte? Laura. Se nombraron muchos factores que desencadenan la enfermedad pélvica, pero ¿cuál es el principal factor predisponente a esta enfermedad? En sí, el principal, fundamentalmente. Pues en nuestro medio es el uso de los ions y la chipira. Y de esos hay un factor controlable, que son los antiinflamatorios de esteroideos. Pero desafortunadamente, por ser el dolor un síntoma tan común, se prescribe no solo por el personal médico, sino que en nuestro país no hay una normatividad acerca de restringir el uso de AINES cuando son autoprescritos. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente puede comprar AINES en cualquier sitio, tomarlos cuando a bien lo desee, aún para circunstancias donde realmente no se requirieran. Y se presenta todo lo que llama un uso irracional de los antiinflamatorios no esteroideos por parte de los pacientes. Ustedes ven las mismas publicidades que se hacen, por ejemplo, en la televisión y la radio, fomentan el uso de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, por ejemplo, y otras series de sustancias. Entonces, personal de farmacias que lo formula y lo recomienda. Ese es también el principal factor dentro de los factores, digamos, medicamentosos exógenos, porque el H. pylori es un factor a veces difícil de controlar. La gente se puede contaminar y yo no puedo decir si me contamino o no, pero es un factor importante también en la fisiopatología. Pero dentro de los factores que podemos manejar, tal vez los AINES es el factor más importante hoy por hoy, asociado no solamente a la úlcera, sino a todas las complicaciones que pueden producir. En ese caso, no pudiera decir que es relativamente fácil controlarlo, reducir la prescripción irracional, normatizar un poco la prescripción, pero ahí está todo. Bueno, la señora Claudia tiene una pregunta. Si vamos a necesitar un colonoscopio a la existencia de esa bacteria y uno hizo el tratamiento juicioso con antibiótico y desaparecen los síntomas, ¿se puede concluir que ya se radicó esa bacteria? O sea, ¿puede estar tranquilo después de ese tratamiento y que los síntomas ya no existan? Ahí caemos, digamos, como en el mayor error que tiene la mayoría de los pacientes, que cuando se desaparecen los síntomas ya no se hace la endoscopia por vía de la endoscopia, pero la mejor, digamos, vía o el mejor procedimiento para saber que no existe el Helicobacter pylori es la endoscopia de vías digestivas altas con biopsia. O sea, cuando hay ausencia de enfermedad o de los síntomas no se puede concluir si se radicó, porque muchas veces puede estar ahí y si la persona deja de consumir tiene una recaída y vuelve a sufrir otra vez una úlcera péptica crónica. Pues por lo general, cuando una persona tiene, lo que mi compañero decía, desaparecen totalmente los síntomas, lo más importante no es que, como ya no me duele, no vuelvo al médico. Lo importante es seguir en un control, en un seguimiento, en un proceso en donde el médico a usted ya le diga, ya no tiene definitivamente, debe seguir con este tratamiento. El tratamiento, como ya lo habíamos hablado, no solamente debe ser farmacológico, sino que también debe ser por estilos de vida. Entonces, él debe hacer unas recomendaciones que tienen que ver con dieta, ejercicio y estado nutricional como tal de la persona, para que ya la persona pueda dejar la parte farmacológica y pueda seguir llevando la vida de una forma saludable sin volver a recaer en la enfermedad que tenía. Entonces, importante es
Si a usted le diagnosticaron, hacer el seguimiento y el control con su médico, que vuelvan y le practiquen los exámenes para diagnosticar que definitivamente usted ya no tiene, o sea, ya está erradicada la H. pylori. Perdón, es muy importante también la endoscopia de control. ¿Por qué? No solo la endoscopia de control le permite confirmar al gastroenterólogo si el H. pylori fue erradicado o no. Además, la endoscopia permite definir que el cuadro ulcerativo sanó y que no estamos ante la presencia de cuadros o enfermedades que enmascaran la úlcera y que se presentan en la forma de una úlcera, que es muy común a veces que dentro de las úlceras haya realmente un cuadro maligno, digamos un cáncer. La estudiante Cordero, justamente en la rotación que tiene en estos días en el hospital, Sara, tiene el caso de una paciente que desde hace 6 meses de empezar un tratamiento para un cuadro gástrico y el diagnóstico fue de una gastritis. Y en este momento, después de 6 meses, la paciente realmente lo que tiene es un cuadro neoplásico, tiene realmente un cuadro compatible con el cáncer gástrico. ¿Qué pasó? No se hizo el control respectivo, que es una de las cosas comunes en nuestro medio. No se hacen los controles, no se hacen los seguimientos, los pacientes no vuelven. Si van a veces a las EPS no lo hacen como realmente se debería hacer. Y tenemos casos tan, digamos, tristes como el que tiene la estudiante en este momento, de una paciente que está en malas condiciones generales, tiene realmente un cuadro de cáncer gástrico que se le pudiera haber detectado a tiempo, pero por no hacerse los controles respectivos, por cualquier tipo de circunstancia, está ante una situación ya prácticamente desastrosa y ya de difícil control. Es muy importante el control endoscópico, no solo para determinar si el H. pylori se erradicó, sino también para confirmar que la úlcera sanó y que no estábamos ante la presencia de un cuadro que era un cáncer que estaba apareciendo como un cuadro ulceroso. Dado el caso de que los restos se haya presentado una úlcera que solo sea gastritis por H. pylori, ¿sería suficiente con un test de Urasa? También es necesario de la endoscopia. Lo que pasa es que en el procedimiento de la endoscopia de una vez se hace el test de Urasa y el gastroenterólogo confirma de una vez si hay H. pylori. En la gastritis no es necesario la toma, digamos, de la biopsia. Entonces no se hace la detección microscópica como cuando se hace la biopsia, que el patólogo puede ver en el microscopio las bacterias, que son bacterias gram-negativas, y ve la bacteria con todas las características compatibles con el H. pylori. Entonces, en las gastritis, por medio del test de ureasa, que no implica hacer la biopsia, es decir, extraer un fragmento, se puede detectar también la presencia de H. pylori. Si en las gastritis hay H. pylori, se recomienda también erradicar el H. pylori por los peligros a largo plazo que puede generar la persistencia del H. pylori. Es mejor erradicar. Qué pena, Sara. Wilmer, tenía una pregunta. Sí. No sé si al profesor, dentro de los factores exógenos que para la predisposición a la úlcera péptica están los AINES. ¿Existe algún estudio que me indique, porque están los AINES selectivos y los no selectivos? ¿Hay un estudio que indique que los no selectivos son más predisponentes o menos predisponentes a desarrollar la úlcera péptica? Pues es más frecuente en el medio precisamente porque usted sabe que antes de salir un fármaco al mercado se le hacen estudios clínicos y preclínicos y está demostrado que los antiinflamatorios no esteroideos selectivos de la COX-2, por ejemplo, generan un factor importante dentro de la exposición de prostaglandinas y, como se dijo en la exposición, las prostaglandinas comprenden un factor importante de protección de la mucosa. Dentro de la biogénesis y dentro de la estimulación de la secreción de moco hay diversos estudios en los cuales se demuestra, y precisamente por epidemiología, por antecedentes farmacológicos de toma de AINES, por muchos factores que se han estudiado, de que la presencia de tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos, y no solo el tratamiento, sino el hecho de que muchas veces los pacientes adquieren un medicamento, como le decía el doctor, en una farmacia sin una prescripción médica, y muchos de esos pueden ser antiinflamatorios,
las prostaglandinas son el principal factor protector de la mucosa inhibido por estos medicamentos. Entonces está completamente demostrado y epidemiológicamente y dentro de los estudios de moleculares que la presencia de los antiinflamatorios no esteroideos predisponen a una enfermedad ulcerosa. No quiere decir que el paciente con tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos el 100% van a desarrollar una enfermedad ulcerosa péptica, porque según la epidemiología no todos lo hacen. Entonces todo eso depende de ciertos factores como el alargamiento del tiempo del tratamiento, con qué regularidad lo puede hacer, qué otros factores predisponentes tiene. Por ejemplo, en el caso clínico evidenciábamos la toma de café o alimentos irritantes que también pues, pueden dañar la mucosa intestinal. Entonces se diría que los selectivos y no selectivos hacen la misma predisposición al desarrollo de la úlcera péptica. El selectivo y el no selectivo. Es decir, el equilibrio, ambos desarrollan úlcera péptica al mismo nivel. ¿Vale? Hacen la misma predisposición, o uno tiene mayor rango y otro tiene menor rango como el desarrollo de la enfermedad. Lo que pasa es que cuando uno habla de selectivos y no selectivos, tiene que ver con respecto a la COX que se encuentra en la mucosa gástrica. O sea, como tal la que me va a generar a mí la prostaglandina. ¿Sí? En el estómago hablamos de la prostaglandina E y por tanto la COX-2 es la encargada principalmente de la síntesis de ella. Entonces, si nosotros hablábamos de un fármaco que principalmente me inhiba ese factor protector que yo tengo para defenderme de otros factores, obviamente ese fármaco me va a potenciar a mí padecer de una enfermedad. A diferencia de que si el otro fármaco a mí me bloquea otros factores protectores, pero no es especialmente ese que me influye a mí en el sistema gastrointestinal, pues va a ser diferente la reacción. O sea, la selección tiene que ver mucho con la recurrencia de la enfermedad. Esa pregunta es muy importante y la diferenciación de los fármacos AINES en selectivos y en no selectivos y la aparición de fármacos inhibidores de la COX-2 selectivos generó mucha esperanza en ese tipo de fármacos, porque realmente en los estudios iniciales mostraron que por ser selectivos de la ciclokinasa 2 producían menor proporción de cuadros ulcerativos y eso aparentemente fue un factor beneficioso y se empezaron a formular esos fármacos en cuanto paciente había que presentaba dolor en cualquier parte del cuerpo. ¿Qué problema tuvieron ese tipo de fármacos? Que a pesar de presentar una proporción porcentualmente menor de úlceras, empezaron a generar una proporción alta de complicaciones cardíacas, sobre todo complicaciones coronarias. Y hubo pacientes que murieron víctimas de esos medicamentos inhibidores de la COX-2. Entonces, tenían una ventaja de que reducían un poco la aparición de úlceras respecto a los inhibidores no selectivos, pero empezaron a aparecer las complicaciones cardíacas. Y ese grupo de fármacos, casi que en su mayoría, fueron retirados del mercado. Hoy de ese grupo de fármacos solo prácticamente en Colombia por lo menos queda el Celecoxib, pero para ser utilizado con restricciones, con mucho cuidado. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que los inhibidores no selectivos, los que bloqueaban igual la COX-1 y la COX-2, también han empezado a evidenciarse problemas cardiovasculares. Con el uso del ibuprofeno, con el uso del diclofenaco, también se pueden presentar complicaciones cardiovasculares asociadas a esos medicamentos sin bloquear selectivamente la ciclokinasa. Conclusiones. Hoy por hoy los antiinflamatorios no esteroideos, sean selectivos o no selectivos, pudieran diferir en la proporción de úlceras gástricas, más en los que no son selectivos, menos en los selectivos, pero los selectivos complican más el corazón, cosa que también puede aparecer con los no selectivos. Entonces, ahí tenemos un gran problema para el manejo del dolor hoy por hoy para usar ese tipo de fármacos. ¿Cuál es la alternativa? Buscar otras opciones farmacológicas para el manejo del dolor, pero hoy se formula mucho ibuprofeno, diclofenaco,
que pueden producir también complicaciones cardíacas, aparte de las